Moisés continúa su relato de la creación en el versículo 14 del capítulo 1 de Génesis, y aquí nos abre la puerta para mirar lo que sucede en el día cuarto. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era buena, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Aquí entonces encontramos el relato justamente de lo que sucede en el día cuarto de la creación. Y cuando el escritor de este versículo, Moisés, habla de lumbreras, se refiere a esas lumbreras de tipo meorot en hebreo, que no significan lo mismo que la luz que nosotros encontramos en el versículo 3 y 4, cuando Dios dice hágase la luz. Por cuanto cuando Dios dice hágase la luz se refiere a su misma presencia, a su misma energía que está lista a actuar en la creación y que es aquella que da la vida a todo ser vivo. Por lo tanto, aquí en el versículo 14, cuando habla de lumbreras, habla así específicamente entonces de lo que son las lumbreras que nosotros conocemos de los cielos. ¿Cómo es que había luz antes de las lumbreras? Bueno, ya lo miramos cuando hablamos de los versículos 3 y 4, cuando el Señor habla acerca de la creación de la luz, cuando Él dice que Él es la luz y Él es la fuente de energía que produce todo lo que existe. Además, recordemos que en el cielo no vamos a necesitar de sol porque Dios es la luz que ilumina absolutamente todo. La expresión de que están colocadas en el firmamento o en la expansión de los cielos se presenta porque es allí donde las ven los habitantes de la tierra. Y para regular y continuar de allí en adelante, Dios las pone con la diferencia entre luz y tinieblas, obviamente para separar el día de la noche. Y esta es una diferencia que había existido desde que Dios decretó que hubiera luz en el primer día. Dios pone entonces los cuerpos celestes señalando actos especiales del favor de Dios o de su desagrado, como en los días de Noé, como en los días de Ezequías, como en los días de Josué, o aún en los días de la crucifixión. La caída de las estrellas sirvió como señales, recordemos, para la segunda venida que encontramos en Mateo el capítulo 24 y el versículo 29. Ahora, algunos han pensado erróneamente que todos los cuerpos celestes fueron también designados para determinar los destinos individuales de los hombres. De ahí que los astrólogos han recurrido al versículo 14 que estamos estudiando para justificar esa práctica del horóscopo y todo lo demás, con lo cual pueden predecir el futuro. Sin embargo, la Biblia se opone decididamente a cualquier forma de adivinación o predicción de la suerte. Y nosotros como cristianos debemos rechazar enfáticamente el pensamiento de que Dios puso el sol, la luna, las estrellas para servir como guías a los astrólogos para que predijeran los asuntos y el destino de la raza humana. Jeremías advierte a los hebreos que no teman las señales de los cielos ante los cuales temblaban los paganos con terror inútil, como lo dice en Jeremías 10:2. Isaías también habla con cierta mofa e ironía contra los astrólogos, los contempladores de estrellas y adivinos en cuyo consejo es necio e impío confiar, dice Isaías 47, 13 y 14. De ahí entonces de que la superstición de leer el destino del hombre en las estrellas nunca se arraigó entre los antiguos israelitas. Ellos no tenían suficiente fortaleza moral en términos generales para resistir el ejemplo de adoración de los astros y de los que sus vecinos paganos hacían.
De tal forma que el Señor crea a los astros, el sol y la luna y las estrellas, con el fin de establecer los periodos llamados estaciones, los periodos de fiestas anuales y otras ocasiones definidas habían entonces de regularse por el movimiento de los cuerpos celestes. Esto lo encontramos en el Salmo 104, el versículo 19, y en Zacarías el capítulo 8, el versículo 19 también. Esos cuerpos entonces tienen además una determinada influencia periódica sobre la agricultura, la navegación y otras ocupaciones humanas, tanto como sobre el curso de la vida animal como también sobre el curso de la vida vegetal. El tiempo de procreación de los animales, la migración de las aves, recordemos que todo eso se determina de acuerdo a las estaciones, a los movimientos de los astros, según Jeremías el capítulo 8 y el versículo 7. Los días y los años están fijados por el movimiento de la Tierra en relación con el Sol, que junto con la Luna han entonces proporcionado a los hombres de toda la historia de la humanidad la base para constituir, para crear calendarios como el calendario lunar, el calendario solar o la combinación también de ambos. Hizo también el Señor las estrellas. La palabra hizo aquí realmente fue añadida. En cuanto al origen de las estrellas, se han presentado dos puntos de vista muy principales. El primero tiene que ver con que las estrellas fueron llamadas a la existencia durante la creación junto con el Sol y la Luna. Y el punto número dos es que las estrellas, aunque fueron creadas antes, son mencionadas aquí de paso por Moisés, pues está tratando de lumbreras de los cielos. Sin embargo, debemos nosotros mirar que no podemos dogmatizar en cuanto a estos asuntos. Simplemente no debemos olvidar que Moisés procuró presentar la verdad en cuanto al origen del sol, a la luna y a las estrellas, que es sin ninguna duda, sin excepción. Entonces el Señor aquí mira que los cuerpos celestes han sido establecidos para regir las estaciones del planeta. Ahora, los cuerpos celestes no han sufrido los resultados de la transgresión del hombre como sí lo ha sufrido la tierra. En él refleja el poder de Dios. La tierra ha sido devastada, ha sido dañada por el pecado, mientras que los cuerpos celestes se mantienen afuera de esto. Los astrónomos y los marinos están seguros de que no ocurren desviaciones de las reglas establecidas en el mundo astronómico, porque saben que los cuerpos celestes no los van a chasquear, que son dignos de confianza porque el Señor los ha puesto en una obediencia continua a las leyes establecidas para ellos. Es decir, sus movimientos están ya determinados desde la creación, cuando Dios mismo los hizo. Ahora, si vamos inmediatamente al versículo 20 del capítulo 1 de Génesis, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Cuando el Señor habla de que se produzcan, todo este tipo de animales, habla de los enjambres también de las aguas que se multiplicarían abundantemente, es decir, la gran cantidad de peces que iban a llenar todos los océanos de este planeta. Estos seres vivos del cual nos habla el versículo 20 se llaman Nefesh Hayah. Es cierto entonces que las plantas tienen vida como los animales y cumplen ciertas funciones que se asemejan a las funciones de los animales, pero permanece para nosotros claro el hecho de que existe una diferencia marcada entre el mundo vegetal y obviamente entre el mundo animal. El Señor, por lo tanto, llama seres vivos a los bichos vivientes, bichos inquietos, seres vivientes, lo dice la versión Vover Cantera. Estos bichos vivientes o inquietos seres vivientes de este versículo se atribuye a los animales
de una forma de vida más elevada que a las plantas que son nefesh. Por lo tanto, se habla de ánima viviente, es decir, de todos los animales que surcan la tierra. Además, dentro del versículo 20 encontramos aves que vuelan. Las aguas habían de producir animales acuáticos, pero no las aves, como parece indicarlo aquí. En el capítulo 2:19 se declara que toda ave de los cielos fue formada por Dios de la tierra, es decir, así como formó al hombre. Por lo tanto, cuando se habla de vuelen aves sobre la tierra, las aves literalmente significan seres alados, que obviamente se refiere a pájaros, tanto los pájaros domésticos como los silvestres. Qué maravilloso entonces cómo el Señor sigue en su obra maravillosa de crear y diseñar un hogar especial para el hombre, el cual iba a habitarlo y lo iba a administrar. Que el Señor les bendiga.